Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a las noticias del medio ambiente en NTN 24, el canal de las Américas. La Organización de las Naciones Unidas pidió con urgencia proteger a todos los animales que contribuyen en el proceso de polinización, como abejas, abejorros y mariposas. El organismo advierte en un estudio que diversos factores contribuyen a la desaparición de esos animales, situación que al mismo tiempo amenaza la producción de alimentos, incluso para el ser humano. Pesticidas amenazan polinizadores. Una vez más, la Organización de Naciones Unidas, a través de un estudio, atribuye la desaparición de animales polinizadores en todo el mundo por culpa de algunos productos pesticidas. Y lo más grave, según el reciente reporte, el efecto más perjudicial es la disminución en la producción de alimentos para otras especies, incluido el ser humano. Dicen los expertos que la polinización es un proceso natural que permite la fecundación de las flores y posteriormente la aparición de frutos y semillas, ciclo vital para la continuidad de medios de producción alimentaria, realizado especialmente por insectos como mariposas, abejas y abejorros. El documento identifica la serie de medidas que gobiernos y el sector privado deberían tomar de forma urgente para remediar la desaparición de estos animales. En los últimos años, los científicos han observado el alarmante descenso de las más de 20.000 especies de abejas existentes y comunidades de mariposas, especialmente en Europa Occidental y Norteamérica, lo que ha sido atribuido a pesticidas como el imidacloprid y al reciente uso de cultivos modificados genéticamente, según estudios de la Agencia de Protección Ambiental. También la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha expresado su preocupación respecto a dos plaguicidas neonicotinoides que son nocivos para las abejas. Expertos aseguran que de no tomar medidas podría presentarse una caída irreversible de las poblaciones de insectos polinizadores, lo que implicaría una pérdida de productividad de la gran mayoría de cultivos e incluso la inviabilidad de otros. En Ciudad de México saludamos a María del Coro Arizmendi. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma de México y experta en ciencias biológicas. Gracias por estar con nosotros en Clímax esta mañana. En primer lugar, queremos saber qué tan afectada puede estar la población de animales como abejas, abejorros y mariposas que contribuyen al proceso de polinización. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a platicar con ustedes de este tema. En efecto, el proceso de la polinización, que se entiende como pues, el transporte de las estructuras masculinas de una planta a otra, que las plantas no poderse mover, se requieren la ayuda de algún animal para transportar sus gametos masculinos a las partes femeninas de la flor y hacer la reproducción, llevar a cabo la reproducción sexual de las plantas. Este es un proceso muy importante porque las plantas, para poder producir frutos y semillas, requieren de que este transporte se dé. A las plantas las ayudan en este proceso las abejas, los abejorros, las mariposas, también los colibríes, que son animales vertebrados, y los murciélagos, entre otros, aunque hay también algunos otros mamíferos, algunos reptiles que hacen este proceso. Este proceso de llevar a cabo la reproducción sexual de las plantas es muy importante para el hombre porque todos nosotros consumimos frutos. Todas las frutas que nos comemos, la manzana, la pera, la papaya, son producto de esta reproducción de las plantas que se lleva a cabo mediante la visita de uno de estos animales. El que se disminuyan las poblaciones de estos animales lo que puede ocasionar es que no se lleve a cabo la reproducción sexual de las plantas. Y si no se lleva a cabo la reproducción sexual de las plantas, muchos de estos frutos no se pueden producir. ¿De qué manera la población humana recibiría los efectos a raíz de la disminución precisamente en esos procesos de polinización? Pues lo más inmediato es la disminución en los frutos que se consumen, en los frutos que provienen de los cultivos, ¿no? Hay muchas plantas cultivadas que requieren de estos servicios y entonces al no tener estos servicios empiezan a bajar las producciones, los rendimientos de los cultivos y esto tiene efectos económicos muy importantes en los países porque ya no producen lo que se requiere para el consumo humano. ¿La humanidad está a tiempo de enmendar este error? Pues esperemos que sí, por el bien de todos, por el bien de nuestros hijos y de las sociedades en las que estamos viviendo.
Podemos todavía empezar a utilizar métodos alternativos, por ejemplo, en los cultivos, no utilizar tanto pesticida para reducir el efecto de las plagas, tratar de volver un poco a la agricultura más orgánica y tener algunas prácticas, buenas prácticas con respecto a los polinizadores, prácticas de manejo de la tierra, de manejo de las áreas circundantes a los sitios donde se cultiva, cuidar las especies, los polinizadores y sobre todo hacer conciencia de que son importantes. Señora María del Coro Arizmendi, investigadora en la Universidad Autónoma de México y experta en ciencias biológicas, gracias por su valioso aporte a Clímax de NTN 24. Hasta luego, gracias. Y de la noche a la mañana desapareció un río ante la mirada de asombro de algunos habitantes de una pequeña localidad cercana a Veracruz, México. Un río que muere. El río Atoyac, que pasa por 8 municipios en la zona central del estado mexicano de Veracruz, desapareció de la noche a la mañana debido a la formación de un socavón. Habitantes de la comunidad Rancho San Fermín quedaron atónitos cuando pudieron percatarse del repentino hundimiento luego de escuchar un gran sonido. Cuando fueron a ver, pudieron confirmar que ya no corría el agua y ante sus ojos apareció un hoyo. Por su parte, las autoridades de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz reportaron que la abertura que presuntamente conduce a mantos freáticos o tablas de agua donde discurre el líquido tiene una longitud de unos 30 metros por 20 de ancho, la cual atraviesa el lecho del río. Días después de este curioso fenómeno, los pobladores aún preguntan por qué la naturaleza actuó de esta forma y desapareció el río. También reportaron que la hendidura surgió a 3 kilómetros del nacimiento del río, que abastece de agua a más de 10.000 familias y a industrias azucareras de la región. Personal de Protección Civil advirtió que el río Cotaxtla, a donde desemboca el Atoyac, está debajo de su nivel normal por la desaparición de este afluente. Y en Beirut, capital del Líbano, las autoridades locales buscan aún soluciones ante uno de los principales problemas que aqueja a la población, la suciedad y las basuras. Beirut contaminada. Desde hace varios meses, Beirut, capital del Líbano, está ahogada en toneladas de basura. La crisis de contaminación en la ciudad aumentó en los últimos meses. Según el gobierno, una de las razones es debido a que el vertedero de Beirut fue cerrado como una consecuencia de su ineficiencia, situación que llevó a las autoridades a cerrar el vertedero principal, pero sin proporcionar, al parecer, una mejor alternativa. La basura empezó a acumularse asfixiando las calles de la ciudad. Los habitantes dicen sentirse desesperados por esta situación. Río de bolsas de basura invaden la ciudad como una plaga poco higiénica en la capital del Líbano. La crisis de basura propició un movimiento de protestas llamado Apestas, nombre en relación a la basura en las calles. Por su parte, el ministro de Medio Ambiente avanzó en la búsqueda de un acuerdo que permita gestionar rápidamente una ley de residuos y una solución definitiva a esta difícil problemática. Un informe de la ONU, de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, advierte que la diversidad genética del ganado peligra en el mundo y tendría en riesgo a un 17% de las razas. Expertos aseguran que con el avance de inseminación artificial ha sido fácil trasladar material genético a diversos países, pero no han tenido en cuenta la adaptación de estas especies a sus nuevos hogares, factor que pondría en riesgo algunas características propias de esos animales.